con letras mayúsculas, que ha sido parte de las producciones más emblemáticas del teatro, la televisión y el cine en Colombia. Actor, caricaturista, De los mejores. aficionado, pudo haberlo hecho de manera Ay, profesional. Costelluno, es Costelluno, sí, queridísimo. señor. ¿Quieren saber de quién se trata? Miren, a ver. ¡Bravísimo! Para ¡Bravísimo! Gerardo Gracias. Calero. Gerardo, bienvenido, ¿cómo vas? Gracias, muchas gracias. Qué alegría Muy verte bien, hoy muy bien. acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pidió cafecito. Si él le Ah, qué tiene el rico. Nuestros cafecito aliados caliente. de Cento, con esa máquina maravillosa de cápsulas que en 30 segundos hicieron este café. La Muchas pusimos a prueba. gracias. Pero 30 Muchísimas segunditos Por con cronómetro. en Gracias, mano. Eric. Y a nuestros aliados de Cento. ¿Cafecito de toda la vida o es Sí. una costumbre más de esta región del país? No, toda la vida. ¿Sí? En Cali tomábamos café, sí. Sí, y yo viví en Ecuador y aprendí a tomar más café en Ecuador. ¿Allá se toma bastante café? Sí, se prepara de una manera distinta. Pues ¿Cómo- por lo cómo menos se es? preparaba distinto. Hacían como un concentrado, lo ponían en una botellita, estaba encima de la mesa del comedor, entonces a uno le invitaban un cafecito, entonces uno le traían agua caliente y uno echaba un chorrito de Ah, esa. uno lo preparaba bien en Sí, caliente. sí, no era tan chévere realmente. Somos una tierra cafetera igual, desde Sí. siempre. Un cafecito para hablar de tus raíces, y lo estaba diciendo Costelluno, porque papá, Crisanto, bugueño, Bugueño, sí. mamá Sonia, cartagenera. Sí, pero ella conoció Cartagena cuando ya la hija mayor ganó dinero y la pudo llevar a pasear. ¿Ah, sí? Sí, ella no, la conoció de... y mi abuela era santanderiana, el papá de mi mamá era un judío rumano, entonces ¿Rumano? ella, sí. Qué Es de mezcla. hoy en día hace parte de esa ciudad donde él nació, hace parte de un país que se llama Moldavia, que eso no Ok. existía en esa época, era una zona que se dividían Sí. Ucrania y Rumania. Entonces él nació allí y mi mamá no lo conoció realmente. Bueno, ¿cómo es crecer en un pueblo como Buga, que es una población pequeña, que tiene su esquema, su feria, su club, su parque? Muy religiosa Sí, también. muy religiosa por el milagroso. Sí. ¿Cómo es el día a día de pequeño en una ciudad como Buga? No, bueno, Buga era primero es una ciudad muy bonita. Sí, Es una ciudad bella. muy La bonita. ciudad señora. Sí, la ciudad señora, arquitectónicamente está muy bien conservada. El centro se ha vuelto muy populoso ese centro, entonces no se ve lo mismo que pasa en Santa Marta, ese centro bellísimo de Santa Marta, hay tanta gente, tantos carros, tantos vendedores ambulantes, tanto movimiento, que yo lo descubrí en Santa Marta, se ve esa arquitectura cuando pasa uno de noche. Eso mismo pasa en Buga, es muy bonita arquitectónicamente. Bueno, cuando yo alcancé a vivir allá, estaba muy pelado y entonces era muy tranquilo y todo el mundo se conocía, todas las familias se conocían. En Buga pasa una característica y es que no solamente los individuos tienen apodos, sino las familias. Ah, sí. ¿Sí? ¿Y cómo le decían a tu A familia? mi familia le decían los choclo. Los Porque choclos. mi bisabuela tenía el pelo rubio y era rizadito así, y Ajá. parecía la pelusa del choclo. Como el bagacito del choclo. Entonces a ella le decían la chocla Qué y curioso. todos los descendientes de ella éramos los choclos. Bueno, los choclitos. Los choclos, Los los choclitos. choclitos muy lectores también. Sí. Te Ah. inculcaron desde muy pequeñito el conocimiento, el amor por la lectura. Sí, ¿Qué es lo sí. que leías? ¿Qué te leían tus papás de niño? Pues mi papá nos contaba cuando estábamos chiquitos las historias, ni siquiera sabíamos a qué pertenecían esas historias y nos contaba las historias de Don Quijote. Mi papá adoraba ese libro y debió haberlo leído muchas veces. Se lo sabía de memoria, recitaba pedazos, tenía mucha facilidad. Digamos que en la familia mía profesionalmente no hay una tradición para ser artista. Ujú. ¿Sí? Yo fui como ¿El el primero primero? que lo hizo en la familia. Pero mi papá, si hubiera vivido en un contexto que se lo indicara, había sido actor, porque era muy histriónico. Ajá. Entonces yo escribí por ahí alguna vez un relato donde se inspiraba en mi papá de un hombre que leía para contar.
y que lo que más le gustaba era contar, pero para eso necesitaba alimentarse y por eso leía mucho. Pero qué rico que le cuenten a uno un libro de pequeño, porque una cosa es Claro. sentarse a leer lo que puede ser un poco engorroso, Claro. pero ya cuando él te contaba la historia, Sí. me imagino que era un momento mágico en Es- familia, en esa es- relación Claro. de papá-hijo. Exacto, sí, estábamos reunidos y entonces nos hablaba del Quijote, de los Miserables. Esa historia de los Miserables yo recuerdo que la contaba con mucha pasión. Gracias. Y claro, y las actuaba, y actuaba la tristeza de este hombre parado frente al Sena, porque cuando había salido libre y lo perseguía el policía Qué de París. lindo. Sí, era un tipo muy chévere. Qué lindo Los amigos de momento. nosotros lo adoraban. Sí. Los amigos de los hijos adoraban a mi papá, bueno, a mi ¿Ah, sí? mamá también, y mi mamá también era muy buena lectora. Entonces, no, era un hogar chévere. De esos Qué papás bonito. populares, ¿no? Qué chévere el papá de Gerardo para que nos cuente historias, para que nos Sí, sí, sí. entretenga un rato. Nos preguntaban por qué el papá de ustedes no es profesor de historia, porque digamos su lectura favorita era el Quijote, pero leía historia la que le cayera. Entonces sabía mucho de historia, sabía como profesor de historia. Claro. Gerardo, y tú desde niño también muy histriónico, porque no solamente te gustaba el tema del arte, la actuación, ver a tu papá contar esas grandes historias, sino que siempre has tenido un talento para el dibujo. Sí, sí, ¿Qué es lo sí. que empezabas a dibujar Sí, siendo muy pequeñito? Esos primeros Sí, bosquejos. sí, yo dibujaba los personajes de los cómics. Entonces, al frente de la casa donde vivía mi abuela, había una zapatería y entonces el zapatero tenía unas... Estos dibujos son tuyos. No me digas. Ah, sí, sí. Pero sí, qué sí. buenos trazos. Wow. ¿eh? Sí, sí, sí. Hay vida en esos dibujos. ¿eh? Estos son Mira de esto. hace unos 9 años cuando quise ¿Retomar? hacerlo profesionalmente y bueno, sí, es personaje reconocidísimo. Ahí está Alexis Mendoza, que tuvo un incidente que le pegó una patada a una botella de agua. Qué buen pulso, ¿eh? Ah, sí, yo me acuerdo de ese incidente. Sí. Claro, claro, claro. Mira que, claro, Alexis Mendoza, el defensor central, El- que después fue técnico sí, de sí. Junior. Esta es la mordida de Guau. Suárez, que mordió Ajá. a uno, pero El Mordelón pero, Suárez. pero, El Mordelón pero Suárez. el de la FIFA muerde más duro que él, esa es la idea. Eso sí es un mordisco, ¿eh? Sí, ¿Y claro. cómo descubriste este talento? ¿O quién te vio dibujando tan niño para No, que tú...? yo desde que me conozco dibujando y mi tío sí recuerdo que él decía, este va a ser el artista de la familia. ¿Ah, sí? Sí, decía mi tío. Y bueno, sí, curiosamente en ese momento no se me ocurría que iba a ser actor, pero sí había una cosa, yo de alguna manera intuía que las películas tenían un atrás, el cómo se hace eso, Ok. ¿no? Y cómo ese señor que se viste de Superman no es Superman, sino que es alguien que le ponen ese vestuario, Ujú. con esa malla azul, con esa S, y que él es un señor que yo de alguna manera intuía eso, que había un atrás, que yo no me quedaba con la imagen que había en la película. Pero no pensaba hacerlo, yo dibujaba y pensé que iba a ser artista. Cuando yo empecé a estudiar artes plásticas, Sí. yo descubrí que yo era daltónico. Daltónico es que ¿Confundes? Los confundo colores, el azul, el verde, un carro verde puede ser verde, rojo, morado, a cierta distancia. Ajá. Pues yo soy hincha del Cali, tú sabes, ¿no? Uf, Mejor dicho, vos sabes, ¿no? del su, Y del, el- y del el- otrora glorioso. Y el del Deportivo otro era glorioso, pues claro, sí. Es así, hombre. Mucha risa, ¿no? Mucha risa, sí, no, no. Cuidado que no los castigue la lengua, ahí queden por fuera. Sí. La aceptación. Pero yo creo que a mí me gustaba ver el América, pues y Sí. entonces lo vi verde. Ay, Lo se confundió. Ay, Dios mío, miren. Hablando de Cali, hablando del Valle, este señor es un actorazo, un pionero del teatro, de la actuación. Gran jugador de fútbol también, porque lo Ah. tuve ahí al lado. Y tiene este mensaje para Gerardo, por favor. Gran Gerardo Calero, Oh, por que favor. hable algo de ti, pues es que cualquier cosa que uno diga se queda corto. Porque Calero es un gran artista, un gran amigo, un gran actor, es una persona extraordinaria, buena gente, siempre con esa seriedad y después una sonrisa que brota, con una gran alegría de estar con la gente, con los amigos. Lo único que siento y siempre te recrimino es
no, y ojalá hablen de ti en ese sentido ahí, y es que tú eres un dibujante fundamental, extraordinario, sobre todo esa caricatura que haces. Las que yo conocí muy de cerca eran fascinantes. Yo no sé si lo has vuelto a hacer, pero diría que es fundamental en tu vida que vuelvas a hacer la caricatura. Sí. Otro gran abrazo, siempre de tu lado. Felicitaciones. Ah, Bello, Alejito, Alejandro. Qué por bonitas favor. palabras. Pues Personaje. mi maestro. ¿Ah, sí? Claro, claro, mi maestro. Y con él fue que nos fuimos para Ecuador a hacer teatro allá. Ya él había estado en una temporada anterior. Volvió y ya fue conmigo y estuvimos pasando, haciendo teatro muy chévere, con una gente muy chévere en Ecuador. Lo que no era muy chévere era el café. Bueno, ya hemos hablado de ese tema, no era tan chévere. Que dijo algo que me llama la atención, porque hubiera podido decir cualquier cosa, pero dice que tenés buen corazón, Gerardo. Sí. Eso de dónde viene, de mamá, que estuvo ahí, de familia, lo fuiste adquiriendo. ¿Cómo se desarrolló ese corazón noble, bonito y transparente que vemos ahorita? No, mira, yo pienso que yo lo defino de esta manera. Los papás a nosotros no nos dejaron el amor por el conocimiento. Yo recuerdo que ellos nos decían, cuando nos veían ahí como dispersos, nos decían, lo único que le podemos dejar es estudio, lo único. Y sí, unos los aprovecharon más que otros, pero hay un común denominador y es la decencia. Eso. Yo creo que mi papá es un tipo que se equivocó y pues como todo el mundo, por supuesto, pero un tipo decente. Absolutamente. Mi papá era incapaz de hacerle una trampa a alguien No. que tuviera 5 centavos. No, era un tipo... Y mi mamá también. Entonces, pues yo creo que eso viene de la familia. Claro, Sí, sí. esa integridad, Sí, sí, ¿no? sí. Llegas a Cali como a los 10 añitos, mientras te adaptas, aparece la actuación, aparece Bellas Artes. ¿En qué momento encaja la piecita en este rompecabezas de la actuación? Yo estaba en Bellas Artes Sí. estudiando artes plásticas. Ok. Estudiaba dibujo, descubro que soy daltónico y entonces decido que yo voy a dibujar línea, que puede ser. Y entonces estoy en eso, pero estoy pasando por esa situación. Yo pintor, tal vez no lo vaya a hacer. Ocurre una cosa en Bellas Artes que es un paro. La escuela de teatro y la escuela de música querían cambiar a los directores y la escuela de artes plásticas apoya ese paro, los estudiantes y los profesores. Y entonces se arma todos nos encontrábamos en los corredores de Bellas Artes, los pintores, los músicos, nos encontrábamos, nos hicimos muy amigos y yo conocí la gente de teatro ahí. Entonces hacíamos, y yo participaba de improvisaciones en el paro y todo esto. Entonces, cuando se abrieron matrículas, me matriculé en las dos escuelas. Y al final me fui quedando solo en teatro con este pensamiento, yo dibujo solo, Ajá. yo puedo dibujar solo. Sí. Y mientras que para hacer teatro necesito de gente, Claro. compañeros, necesito un entorno. Entonces, por eso me fue ganando la escuela de teatro. La idea era seguir dibujando y digamos que eso ha pasado. Dejé de dibujar profesionalmente, lo cual sí lamento y creo que Alejo tiene razón. Yo dejé pasar porque creo que lo que mejor hubiera podido haber hecho si desarrollo eso es dibujar. Claro. Sí. Pero hay que volver a hacerlo porque la mano está ahí, el pulso está intacto, veo. Sí, el pulso sigue. Y sigue bien. Sí. Creo que tenemos el Gerardo dibujante por mucho rato. Hablaste algo chévere, porque en el deporte pasa lo mismo. El jugador de tenis, sí, tiene su vida, tiene su camino, pero es muy solitario. Sí. Él está ahí, ¿no? En cambio, el jugador de fútbol tiene la recocha, tiene la Claro. socialización. Claro. Y eso es lo que te llamó la atención del teatro, Sí, más allá sí. del arte, como compartir y mamar Sí, gallo y las sí. rumbas y la música, todo lo que acompañaba ese Sí, entorno. sí, no, y es un poco el que yo dibujo cuando quiera, Claro. quiera. Y entonces lo voy aplazando. Algo escribo también y me pasa con la escritura eso. Esto lo voy a escribir sobre algo y voy aplazando y termino por no hacerlo. En el teatro no se puede. En el teatro llegas a la función y aunque no quieras hacerlo ya, te toca hacerlo ya. Ya estás Y ahí. llegas al set y no quieres hacerlo ya, te toca hacerlo ya. Entonces es un poco esa presión, yo la necesitaba. Yo la Ok. necesitaba. En eso tiene mucho que ver en esa historia mía. Claro. Porque yo debía haber sido dibujante. Si yo mismo me hubiera presionado.
Claro, tener la caminos presión de la externa, vida. bueno, y Sí, eso hay que aprovechar. sí. El rumbo se fue marcando y pasas de Cali a Bogotá. En cuanto a la actuación, ¿con qué panorama te encuentras? Sí. ¿A dónde llegas y cómo empiezas a evolucionar? Yo voy primero a Quito, en Quito trabajo con Alejandro, vuelvo a Cali, se acaba la parte de Ecuador, vengo a Bogotá porque venía dizque a hacer una película que nunca se hizo. Eso tiene que ver con mi vida personal. Ujú. Yo, Vicky Hernández Sí. fue mi profesora en Bellas Artes. Ah, sí. Eh, Creo que nos gustábamos cuando éramos alumno-profesora. Y cuando estaba en Ecuador, ella estaba en el TPB y ella pasa por Ecuador. Van en una gira, nos encontramos, ya no éramos alumno, Ya ¿Ya no había existía, alguito más? no existía esa limitante. esa limitante. Y ahí empezamos como un romance que luego ya en Colombia se fue. Vicky era cercana a un grupo que hacía unos cortometrajes y estaban preparando un largometraje. Ujú. Y entonces ella le habló al director de mí y entonces yo vine con ese pretexto de participar en esa película, que no había ni guión de esa película, pero digamos que ese fue con el pretexto. El Pero trasfondo era para yo estar me más hubiera cerquita, venido de todas Vicky. maneras. Igual se hubiera Sí, venido. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, llegas a Bogotá, se empieza a desarrollar un tema en el teatro, ya vamos a hablar de todo eso, pero sobre todo de actualidad, Sí. porque Gerardo Calero está en el teatro y es un placer ir a verlo. Glengarry Glenn Ross. Ah, usted lo dijo ¿Lo perfecto. pronuncié Esa- bien? esa está No, perfecta. Glenn- Glengarry diga. Glenn Ross. Yo le digo que me deje esto Siquiera lo pronunciaste tú porque... Sí, yo no hubiera podido tampoco. Vamos a entregar 3 pases Porque dobles. yo- Tres pases para que dobles. ustedes no se la yo no pierdan. hubiera sido capaz Al Yo de tampoco regreso. hubiera hacerlo. sido capaz. Vamos a llenar ese teatro porque Sí. está buena la obra, tiene buen pretexto. ¡Bravísimo! 10:26 de la mañana y seguimos disfrutando de este lujo de invitado. Vamos a hacer un recorrido breve por algunas de las producciones en las que has estado, por mencionar solamente algunas porque han sido muchísimas de gran recordación aquí en nuestro país. Estuviste en Rafael Reyes, en Amar y Vivir, Chepe Fortuna, pero tenemos que mencionar una que te hizo extremadamente feliz y es La Casa de las Dos Palmas. Sí. ¿Por qué especialmente guardas esta producción en tu corazón, Gerardo? Sí, primero es una muy bella historia, la producción fue muy grata, se hizo en Santa Fe de Antioquia, prácticamente vivíamos allá. Digamos, el doctor Morales es un personaje que está alrededor de esa familia la componía Elio Fernández, un actor... qué nombres. Sí, estaba Vicky, estaba Gustavo Angarita, estaba Gloria Gómez, Víctor Gomorán. Es un elenco ¡Qué combo! grandísimo. Bueno, no, las grabaciones eran deliciosas. Y la dirigía Kepa Muchastegui, que es un tipo que siempre genera una calidez en el grupo que él dirige, siempre hay un espíritu de amistad, de Buen solidaridad. ambiente. Eso, yo siempre he creído que eso está en el espíritu del director. Eso Claro. no es que lo imponga, aquí vamos a ser todos amigos, no, eso no lo dice, pero hay unos directores con los que pasa eso, y con él pasa eso, se hacen como una familia. Es extrañísimo, eso no se compra, no se vende ni nada, ¿no? Eso es Esa es la esencia. la esencia, sí. Eso solo lo logra Kepa. Sí, él consigue eso, trabajar con él es maravilloso por eso. Y Es aquí- maravilloso. Y es hombre de esta casa. Sí, Kepa es hombre de esta sí, casa, sí. por Mira. favor. por favor, no Hola, tenía querido Gerardo. ni idea aquí. No compartimos muchos proyectos juntos, pero hay dos que recuerdo con especial cariño. Uno, El Divino, en el que, si mal no recuerdo, Divino le el Seomo. enseñaste el hablado bayuno a unos cuantos actores del elenco bien cachacos ellos. El otro, por supuesto, La Casa de las Dos Palmas, en la que interpretaste al doctor Morales. Siempre, siempre te recordaré como el buen actor que eres y también por la seriedad y el profesionalismo con el que abordas cada uno de tus personajes. Gracias por siempre, Gerardo, por hacer parte de mis mejores recuerdos. Un abrazo. Qué maravilla, no me lo esperaba. Habla poesía él, Sí, más no, allá de por lo que favor, dice. ¿no? un tipo además cultísimo, inteligentísimo. Y yo siempre observé eso, la producción que dirige Kepa
es una producción armoniosa, se trabaja es una familia, se hace una familia. En El Divino pasó lo mismo. El Divino teníamos a Delfina Guido, que todo el mundo le tenía miedo, y Delfina Guido era una tía como la tía amorosa de todos nosotros en esa producción, fue genial. El Divino donde la protagonizó José Luis Paniagua. José Luis Paniagua, sí. Estaba Carlos Barbosa en su papel de Eurípides, Sí, que era ese famosísimo. papel magistral, y el coach de acentos era Gerardo Calero. Es de que decía, ve, abordalo por aquí, ve. Hay una Botó anécdota la sobre cena. eso, ¿no? Es que el personaje de Delfina en El Divino era la telefonista. Ajá. Entonces, esto ocurre en un pueblo cercano al Valle Sí. a Buga, no era propiamente Buga ni Tuluá, aunque la escribe Álvarez Gardiazabal. Entonces ella era la telefonista y nosotros jugábamos a hacerle la dirección bugueña. Ajá. La dirección bugueña es que tú llegas, mejor dicho, vos llegas Ajá. a Buga y le preguntas, te bajas del amarillo ese, entonces le preguntas a un señor, ¿usted sabe dónde vive don Salvador Calero? Entonces él le dice, vea, don Salvador Calero, el señor, el papá de Crisanto Calero. Sí. Ah, sí, mire, usted coge aquí como si fuera para la basílica, ¿no? Ajá. Entonces, ahí hay un puestico de una señora que vende un maja blanco muy, Muy bueno, bueno por ella, demás. muy Sí. bueno. Ese maja blanco se lo recomiendo, ese es el mejor de Buga, no Cecilia Payán. No, es el de ese es el original. ese es el original, con brevitas bien, las traen de la finca. Ajá. El papá vive en la finca y es un señor pues muy sacrificado, el señor, ¿no? Y entonces, Sea con historia y incluida. allí se va para el hospital y entonces ahí hay una puerta verde, es que son hinchas del Cali, pero furibundos. Y entonces luego sigue como si fuera para la Loma de la Cruz y ahí está el peluquero, el carecuchara. Pues no se vaya a peluquear de él, es muy buen tipo y ha educado a los hijos con eso, pero no se vaya a peluquear porque el mínimo le corta una oreja. Y así llega hasta Pero que esa llega. dirección bugueña hasta- es más larga que decir Claro. carrera 13 con quinta, no sé. puede ser 45 minutos, dice. Y entonces ahí pregunta en una puertica chiquita y ahí sale una señora, ella le dice dónde es. Ay, Y eso que no dijo, va a comprar una puerta amarilla. Ahí no es. Llega a la casa Ahí de no Don es. Chucho. Ahí tiene que seguir derecho. Muy bien, más figuras emblemáticas de nuestro arte dramático se manifiestan en este homenaje sincero a un grande como es Gerardo Calero. Por favor. Hola, mi querido Gerardo. Oh. Un placer saludarte a la distancia. Estaba recordando La Casa de las Dos Palmas y creo que es una de las producciones en las que he participado que más gratos recuerdos me ha dejado. Los libretos de Marta Bocio, la dirección de Kepa Muchastegui, el elenco, las locaciones, Santa Fe de Antioquia y sus alrededores, todo muy pintoresco, la gente muy amable. Tuve oportunidad de conocer personalmente a Manuel Mejía Vallejo. En fin, es algo que recuerdo con mucho entusiasmo, con mucho afecto y un poco de nostalgia. Te mando un abrazo grande y te deseo muchos éxitos. Ah, qué maravilla, mucha maravilla. Todo va. Es eso, todos los que pasamos en la Casa de las Dos Palmas tenemos un recuerdo entrañable de eso. Es con toda seguridad, eso pasa con algunas producciones Sí. y la Casa de las Dos Palmas puede ser la líder de todas esas producciones donde los que participamos la recordaremos hasta eso fue delicioso grabarlo. Qué lindo. Qué bello, además que se ve que hay mucho compañerismo, Sí, sí. que la pasaste delicioso, Sí, que se pues, hizo familia en muchas de estas producciones, Sí, sí, sí. pero está la familia de sangre. Sí. Hijo de tigre sale pintado. Era inevitable. Juan Con ese Sebastián. par de papás. ¿Cómo ha sido tu ¿Lo tienen ahí? No. Primero te queremos preguntar, Porque dije, lo voy a ver. ¿cómo es tu Para verlo todo quería bravísimo. muchacho también disciplinado, muy estudioso? ¿Cómo ha sido tu acompañamiento como papá y como mentor también en su carrera? Sí, bueno, él es muy independiente en lo que cree. Él es un actor muy distinto a nosotros dos, muy Ajá. distinto. Él tiene una cosa que definitivamente es heredada de Vicky, Sí. y es que se les facilita mucho actuar, ¿no? A mí yo tengo que hacer un proceso, Ajá. un proceso como de afuera para adentro, para volver a sacar, ¿no? Él se para de un escenario y ya está. Lo mismo le pasa a Vicky.
Yo cuento una anécdota. Vicky, cuando leía los libretos, lloraba. Cuando los actuaba, lloraba. Y cuando los veía, lloraba. ¿Qué nivel de sensibilidad? Facilidad. Entonces, Juan tiene esa característica que está en el escenario y ya el personaje está pidiendo salir, está pidiendo salir. A mí no me pasa eso. Entonces, él es muy bueno. Él es una persona que tiene un registro. Yo creo que hay muy poquitos actores en el mundo, eso es un privilegio, que la cámara, aunque no estén haciendo nada, la cámara Lo busca. convierte ese no hacer nada en algo. En eso era el campeón mundial, era Marlon Brando, Claro. que leía papelitos que le ponían y eso lo transformaba y los críticos hablaban del símbolo de la mirada de Marlon Brando y él estaba mirando los papelitos. Hay actores, los actores que tienen eso no pueden, ojalá nunca lo sepan que lo tienen. Y si lo saben, no pueden abusar de eso. Claro. ¿Sí? Bueno, Juan tiene mucho de eso es envidiable que un actor tenga eso. Él es muy buen actor, él es muy disciplinado como actor, como hijo no tanto. Pues ahí hay algo que Ahí hay hay jaloncitos de hay algo orejas. que hay que conversar ahí. Sí. Pero tenemos una relación y cuando conversamos de estos temas con mucha pasión. Eso es lo que pasa. Normalmente no estamos de acuerdo. Normalmente no estamos de acuerdo. Él piensa del oficio de una manera, cosas distintas, pero siempre con mucho respeto, ¿no? Yo creo que a la mamá le pasa un poco lo mismo. Yo creo que él tiene ese mismo diálogo con la mamá. Tenemos un diálogo permanente sobre eso. ¿Te gustaría disfrutarlo más, Gerardo? Tenerlo más tiempo, Sí, hacer más no. planes juntos. Sí, Claro, sí, él sí. ya tiene su vida, tiene su mundo, pero Sí, uno sí. como papá a veces dice que no llegue ese momento, ¿no? Que, Sí, que sí. podamos estar compartiendo más tiempo de calidad. Sí. Yo pues, digamos que Fernando Sabater, el filósofo Sí, señor. español, cuando Juan cumplió 12 años, le regalé el libro famoso de Ética para Amador. Eso lo escribió Fernando Sabater cuando su hijo Amador cumplió 12 años. Ese era su regalo de cumpleaños. Ese libro, enseñarle ética a un niño de 12 años, a un adolescente. Entonces ese se hizo famoso, yo se lo doy a Juan, lo ojeo, leo los primeros párrafos y él arranca diciendo que es imposible que los padres sean amigos de los hijos. Y en ese momento me golpeó eso a mí porque era lo que yo quería, yo quiero Claro. ser amigo de mi hijo. Pero tenía razón en el sentido en que en algún momento uno se tiene que poner la capa de papá. Claro, tiene Y que haber unas aquí- reglas Sí, también. y aquí yo soy papá, aquí no soy amigo. Eso no lo hace. Claro. ¿Sí? Punto. Eso no lo puede Hay decir al límites. amigo. ¿Sí? ¿Ah? Hay límites. Hay tiene que límites, haber algunos exactamente. límites. Sí. Bueno, les tengo una pregunta A ver, que vamos a desarrollar brevemente para Sí, que ustedes señora. también se lo cuestionen en la casa. ¿A la cima se llega superando o pisoteando a los demás? que lo diga ella, por favor. Vamos lo a hablar diga de ella, yo esta no. obra con Jimena. Que lo diga ella. Uno de los mensajes que deja la obra Glengarry y Glen Rose es que el fin se justifica en los medios y que una mujer como es Johanna Williamson, mi personaje, debe sobrepasar esas barreras que a veces causan el machismo que se genera en los espacios laborales, porque ella es la única mujer que está dirigiendo a 6 hombres que trabajan en una agencia de finca raíz. Y su decisión es tener inteligencia emocional para poder soportar y seguir con este espacio laboral. Ay, Jimena Erazo. Jimena Erazo. En un universo de la finca raíz, donde hay que reinventarse, llega al mundo digital. Y este personaje tuyo siente que está quedando un poquito atrás en ese sentido. Está quedándose atrás en eso, se quedó rezagado. Yo no sé, la obra tiene una particularidad, la obra, esos personajes preciosamente construidos, escritos, y uno dice, casi no tienen historia familiar, es lo que son allí. El personaje mío menciona a una hija 2 veces, pero nada más no sabemos mucho de la hija. Es lo que pasa en la oficina, lo que pasa en la oficina. Y lo que pasa en la oficina es, a veces son amigos, unos son más amigos que otros. Hay uno que está allí, ese debía ser poeta, yo digo que ese debía ser poeta y no tuvo éxito como poeta. Él por la noche llega a escribir, digo yo, ¿no? Claro. Y le digo al compañero, a Carlos Mariño, Papeto, le Ajá. digo,
ese personaje suyo es un poeta. Y no encontró trabajo y le tocó vender. Le tocó vender y entonces es malísimo para vender. El otro pecado. es un mal vendedor ahora, pero fue el vendedor exitoso en el pasado y ahora hay dos fieras que lo hacen divinamente. Ay, Tiburones Dios mío. hambrientos. Que Está buena esa. Que son Roma y Moss, que lo hacen Víctor Hugo Cabrera y Jefferson Quiñones. Tremendos actores, además. Jimena Erazo, ¿cómo es trabajar con el maestro Gerardo Calero? ¿Cómo es ese día a día? Trabajar con Gerardo Calero ha sido un honor, un placer porque además es mi compañero de escena casi toda la hora. Es un actor disciplinado, completamente profesional, ético en su trabajo y generoso en las escenas, entonces ha sido maravilloso, es un ser humano divino, me divierto mucho con él en la escena. Muchas gracias, Ay, Jimena. qué lindo concepto. Qué bonito. Sí, sí, Bueno, sí. vamos a llenar ese teatro. Nuestro Gerardo. mantra. Sí, sí. Vamos a llenar ese teatro. teatro. La invitación, Gerardo, horarios, días, cómo es el tema de los tiquetes y sobre todo en qué teatro están. Estamos con la obra. Pronuncia Sí, tú, sí, que por lo diga favor. Mónica. Glengarry Glen Rose. ¿Y Alexandra cómo lo diría? El Glengarry Glen Rose. Pues así lo pronunciaría yo, ¿no? Sí, yo también. Primero. Sí. ¿Dónde, cómo y Glengarry Glen Ross. ¿Dónde, cómo y cuándo, Gerardo? En la Casa del Teatro Nacional, en el barrio La Soledad. Arrancamos el 23 de mayo. Vamos a estar durante 10 semanas de jueves a sábado a las 8, 7, va a quedar 7:30, creo. 7:30 de la noche, vamos a quedar 7:30 de la noche en la Casa del Teatro Nacional, como repito, desde el 23 de mayo, 10 semanas más, a las 7 de la noche, eso es en el barrio La Soledad. Barrio La Soledad, Casa del Teatro Nacional, Casa una del sala Teatro chévere, Nacional. hay cafetería, Eh, bonita. Los tiquetes en .co. teatronacional.co. Vean la obra, son actorazos, es algo chévere. Es un universo donde nos vamos a sentir muchos identificados con Sí, esta sí, competencia seguramente. que aplica a cualquier gremio. Y vamos a entregar 3 pases dobles Sí. rápidamente para que ustedes no Yo se puedo hacer pierdan esta obra una maestra. observación. Sí, La señor. obra es escrita por el escritor norteamericano, dramaturgo David Mamet y dirigida por un director inglés radicado en Colombia que se llama Ed Hughes. Qué bueno, ahí está. Pues vamos a ver a Gerardo, a disfrutar a Gerardo en el teatro, jueves, viernes y sábado. Teatro de la Casa del Teatro Nacional, ahí en pleno corazón del barrio La Soledad. Cómodo, hay restaurantes alrededor para pasar una noche diferente. Vamos a ponernos de pie antes de Sí. entregar, Gerardo, si quiere, porque este pretexto de tenerte aquí no fue casual. No fue casual. Yo creo que he esperado este momento durante décadas, Gerardo, porque Oh. crecí viéndote desde Don Chinche. Y siempre me despertaste una admiración especial como actor, como ser humano, por tu voz, por tu rigor. Y hoy hemos reconocido a un hombre bueno, de buen corazón, Muchas con una gracias, mirada Marcelito. transparente, un actorazo, pero además que vive la vida tranquilo y ha sido parte del arte en Colombia durante muchos años. Por eso hoy queremos reconocerte, no solamente como artista, sino como ser humano, porque hoy has dado un ejemplo de un tipo chévere, sosegado, tranquilo, que está llegando a esta etapa de tu vida activo. Y eso nos encanta. Moni, por favor. Y dice esta placa: hoy en Bravísimo nos enorgullece enaltecer la vida y obra de un hombre que ha dedicado su existencia al arte y ha dejado una huella imborrable en el mundo de la actuación colombiana. Su nombre sigue resonando gracias al talento que representan esta generación de actores de televisión y teatro, pues son innumerables las producciones en las que has participado y que quedarán para la historia de la televisión colombiana. Hoy el Bravísimo es dedicado especialmente para ti, un hombre admirado por muchos, talentoso, familiar, ejemplar, que trabaja arduamente para lograr todo lo que se propone. Gracias infinitas de parte de todo el equipo de Bravísimo. Un bravísimo gigante para un grande Muchísimas- Gerardo Calero. Muchísimas gracias, Ay, muchísimas Gerardo, gracias, qué gusto, Marcelito. que- Todo mi respeto, mi admiración. Ahí está tu gente, tu público, por favor, ¿qué quieres decirles? Muchísimas gracias. No, pues es muy emocionante esto, no me lo esperaba. Gratas sorpresas, encontrar aquí a Alejo, a Kepa, a Víctor Hugo, a Jimena, opinando sobre el trabajo de uno es siempre
por favor, eso lo llena uno de... Para eso se hace este trabajo sobre todo. Estoy muy contento, estoy muy emocionado. Muchísimas Sí, gracias. verdad, sos un señor, un caballero. Desde el saludo siente uno esa bondad en ese corazón y el teatro espera que ustedes lo llenen porque esta obra vale la pena porque cumple 40 años de historia este montaje en el mundo y viene a Colombia gracias al Teatro Nacional. Teatronacional.co en la Casa del Teatro ahí Nacional en pleno corazón de la Soledad. Hay más regalos, Moni, el pocillo, la suscripción al Tiempo Digital, la cobija que hace rato no tenía, pero sobre Apenas todo para un esta mañana respeto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un respeto muchísimas. grande, Gerardo, No, qué un bonito, cariño enorme. bonito. Sos parte fundamental. ¿Me voy? Todavía no, Ah, todavía no. todavía no. Gracias por ese buen corazón, por esa Sí. mirada transparente, pero sobre todo por todo tu talento. Muchísimas Estás dejando gracias. una huella imborrable Sí. en muchísimas generaciones. Hoy el bravísimo es para Gerardo Calero.